de factorial, habíamos hablado de las sumas parciales, y pues la clase pasada, particularmente, pues terminamos hablando de las sucesiones aritméticas, que como yo les mencionaba, son sucesiones que, pues, que tienen una particularidad y que, pues, que tienen una forma estándar y una forma de deducirlas. ¿Qué pasaba con las sucesiones aritméticas? Pues que esas sucesiones aritméticas siempre iban a tener como una cantidad fija que se iba a sumar al siguiente término. Y de esa manera podría usted identificarla y también al mismo tiempo encontrar su forma general, que en este caso sería esta. Como que esta es su forma estándar, que es el primer término de la sucesión. Si usted quiere encontrar, pues, un término cualquiera n, pues entonces sería cualquier término, el término que usted quiere, menos 1 por esa diferencia común que tiene. ¿Sí? Tienen esa particularidad y pues que habíamos visto cómo identificarlas. Entonces habíamos dicho, para identificar si es una sucesión aritmética, yo hago la resta del siguiente menos el anterior, del siguiente menos el anterior, del siguiente menos el anterior. Y si yo hago esa resta y esa diferencia siempre es constante, entonces listo, es una sucesión aritmética. Si no ocurría eso, pues entonces decíamos no es una sucesión aritmética, que era lo que sucedía en este ejemplo. Y de esa manera identificábamos ese tipo de sucesiones. Listo. Hasta ahí, preguntas, dudas, quejas que tengan de la clase pasada, de clases anteriores. Listo, estamos bien. Habíamos visto algunos ejemplos de cómo encontrar, pues, algunos términos, el primero, el segundo, el tercero, identificar cuál era la diferencia común. Habíamos hecho, pues, ese ejemplo fue el último que hicimos, que entre comillas fue como el más complicado, pero pues es lo mismo, que siempre va a tener una diferencia común, que en este caso era raíz de 2. Y pues con la forma estándar llegábamos a encontrar el término ns. Y habíamos quedado en este ejemplo. Entonces, dice, encuentra los primeros 4 términos de la sucesión y determine si es aritmética. Si lo es, exprese el enésimo término de la sucesión en forma estándar y hallar el término número 100. Listo, entonces primero necesitamos encontrar los 4 primeros términos de la sucesión. Determinar si es aritmética. Si lo es, entonces tengo que buscar el enésimo término. ¿Qué significa buscar el enésimo término? Pues encontrar a sub n. O sea, me están preguntando como la fórmula, la forma estándar. Y de último me dicen, bueno, como ya encuentro la forma estándar, hay el número 100. Es decir, me están preguntando por A sub 100. ¿Verdad? Hasta ahí no hay problema, ¿cierto? ¿Cómo identificamos si... Bueno, vamos a hacer lo primero que nos piden, porque pues vamos a pedir lo primero que nos piden es los primeros 4 términos de la sucesión. Entonces, ¿eso qué significa? Que tengo que encontrar a quién. N. Sub 1, A sub 2, A sub 3 y A sub 4. ¿Cierto? ¿Cuánto vale A sub 1 para esta sucesión? 1. ¿Cuánto vale el siguiente? El A sub 2. 6. 6. ¿Cuánto vale el tercero? 11. 11. 11. ¿Y cuánto vale el cuarto? 11. 16. Ya ustedes se dieron cuenta, ¿no? Le está sumando 5. Exacto. Entonces,
Quiere decir que la diferencia entre A sub 2 y A sub 1, ¿cuánto es? 5. ¿Cuánto es entre A sub 3 y A sub 2? 5. ¿Cuánto es la diferencia entre este y este? 5. Es decir, ¿cuánto vale la diferencia común? 5, ¿verdad? Hasta ahí no hay problema. Listo, pues vamos a lo otro que nos piden. Nos piden A sub n. ¿Cómo encuentro A sub n? La formulita. ¿Cómo sería? A1 más, entre paréntesis, n menos 1 por d. Esta es la formulita. Ahora, pues para aplicarla a este caso en particular, ¿quién sería A sub 1? 1. 1. ¿Quién sería n? Pues ninguno porque estoy encontrando la fórmula. ¿Y cuánto vale d? 5. Listo, ya. Eso era todo. ¿Cierto? Ya encontramos los 4. Ahora, ¿qué nos falta? Sustituir. Pues encontrar A sub 100. Ah, exacto. ¿Qué sería, como iba a decir Jared, pues sustituir este 100 en dónde? Pues en la fórmula, ¿no? Pues ¿eso qué es? 1 más 100 menos 1, pues 99, ¿verdad? Por 5. ¿Y eso cuánto sería? Pues si esto fuera 100, sería 500. Y como le estoy quitando 5, pues sería 495. Más 1, pues 496. ¿Cierto? ¿Estamos? ¿Preguntas? ¿No? Listo. Estamos bien. Voy a escribirlo acá un momento. El siguiente. Encuentra los primeros 4 términos de la sucesión y el enésimo término de la sucesión, cuyo primer término es negativo 5 y su diferencia común es 4. Entonces, como todo en la vida, toca tomárselo con calma, leerlo y entenderlo primero. Entonces, me dice, encuentra los primeros 4 términos. Listo. Entonces, me están pidiendo A sub 1, A sub 2, A sub 3 y A sub 4. ¿Cierto? Después me dice, y el enésimo término. Ah, bueno, entonces me están pidiendo después de eso A sub n. De la sucesión, cuyo primer término es negativo 5. ¿Qué significa que sea el primer término? Que ya nos dan A sub 1. Que ya nos dan A sub 1, es decir, que ese vale negativo 5. Y que la diferencia común es 4. ¿Qué quiere decir eso? Pues que nos están dando D, ¿verdad? Entonces, ¿por quién arrancamos? ¿Por A sub 2, por A sub 3, por A sub 4 o por A sub n? A sub 2. Listo, si fuéramos por A sub 2, ¿cómo sacaríamos A sub 2? Le sumaríamos 4 al negativo 5. Exacto, y entonces ¿eso cuánto sería? Negativo 1. Negativo 1. ¿Cuánto sería el otro? 3, El otro. 7, 7. Y el siguiente, A sub n. La formulita. Sería Nada más, negativo 5. Negativo 5 más. nada más sino la fórmula. No necesitan saberse nada más sino la fórmula. ¿Qué dice la fórmula? A sub 1 más n menos 1 por la diferencia. Ah, pues entonces A sub n es. ¿Quién es A sub 1? Negativo 5. Más
n-1 porque esta es como la fórmula, el término ns. ¿Sí? ¿Y quién es la diferencia? 4. Listo, usted no necesita más, o sea, usted se sabe esto de acá, que es la forma estándar de la sucesión aritmética, y ya teniendo la diferencia y el primer término, pues entonces obtiene esta. ¿Me siguen? Es decir, cada vez que ustedes le pidan el término a sub n de una sucesión aritmética, ¿qué deben conocer? Deben tener el primer término y la diferencia común. ¿Sí? ¿Claros? Entonces el siguiente, que es más fácil. Si el décimo término es 30 y el término 11 es 66, ¿cuál es el término número 25? Aquí obviamente toca aclarar que es una sucesión aritmética. Sí, porque si no, pues no tendría sentido. ¿Cómo sería eso? A ver, ¿cómo lo pensarían? ¿Cómo lo iniciarían ustedes? Solo ideas. ¿O qué empezarían escribiendo? O bueno, no sé, en matemáticas uno generalmente lo que hace siempre es que escribir lo que le estén dando y escribir a otro lado lo que a usted le hace falta y mirar qué puede hacer con lo que le están dando, pues para hacer lo que le están pidiendo. ¿Cierto? Pues estás Entonces, diciendo que sería a su 10 sería 30 y a su 11 sería 66. a su 10 sería 30, correcto, y a su 11, ¿sí? Sí, sería 66. Sería 66. Y entonces ahí, Y ahora con eso se puede sacar la B. dígame. Y ahora con esta información se puede sacar la diferencia común. Con esta información podemos sacar la diferencia común. ¿Cómo? Restando 66 a 30. Restando. Claro, porque mire, este es el décimo y este es el onceavo. A ellos los tienen, si es aritmética, es lo que me faltó escribir ahí, los tiene que separar la diferencia común, ¿sí? Y esa diferencia va a ser igual para todos. Es decir, que va a ser a sub 11 menos a sub 10 me va a dar D. ¿Y cuánto vale a sub 11? 66. ¿Y cuánto vale a sub 10? 30. Es decir, que ¿cuánto vale D? 36. 36. Entonces, ¿cuál es el término número 25? La formulita, muchachos. Nada más, sino la formulita. Profesor, Bueno, entonces, yo tengo una duda. sí. Sí, en cuanto, en este caso, que nos pide en la fórmula como tal, no, en la A sub n es igual a A sub 1. Exacto. Primero tenemos que encontrar a A sub 1, o es que en este caso. Exacto. En ese caso, usted tiene que encontrar a sub 1, porque usted no sabe cuánto es a sub 1. Entonces, Es decir, como que si la diferencia es 36, ¿cómo yo voy a ir del 10 al 1? Si el número es 30. Nos movemos a los negativos y ya, como si fuera la recta numérica. sí
y no. Voy a tratar de o sea, hay una forma matemática de llegar, pero quiero que vean la forma intuitiva. A ver, si yo tengo esta sucesión, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Estamos de acuerdo que esa es una sucesión aritmética, ¿verdad? Cuya diferencia común, ¿cuánto es? 1. ¿Cierto? A ver, si yo tengo este término y este término, ¿qué término es este? Este es A sub qué. A sub 2. Y este es A sub qué. A sub 6. ¿Cuánto es? La diferencia de cuánto es de 1. O sea, la diferencia común es de 1, ¿verdad? ¿Cierto? ¿Cuánta diferencia hay entre este y este? 4. 4. Es decir que este término yo lo hubiese podido hacer con este más 4 veces la diferencia común. ¿Me siguen o no me siguen? ¿No? Bueno, entonces tal vez lo intuitivo no va a salir por acá. Véanlo entonces matemáticamente hablando. ¿Cómo sería escrito A sub 25? Bueno, sí. Podemos hacer hasta con este. A sub 10, ¿quién sería? A sub 1 más 10 menos 1 por D. ¿Cierto? Ahí estamos todos de acuerdo, ¿cierto? O sea, simplemente utilicé la fórmula. Esto es A sub 1 por N menos 1 por D. ¿Cierto? ¿Quién sería A sub 11? Pues A sub 1 más 11 menos 1 por D. ¿Cierto? Nosotros sabemos quién es D. Es 36. ¿Cierto? Nosotros sabemos cuánto vale A sub 10, que es 30. ¿Cierto? Nosotros sabemos cuánto es A sub 11, que es 66. ¿Cierto? ¿Qué es lo único que nos queda ahí como que no conocemos? A sub 1. A sub 1. ¿Qué hacíamos nosotros para encontrar la diferencia común? Restábamos el siguiente menos el anterior, ¿verdad? Pues hagamos esa misma idea acá, restemos. Ah, bueno, en este caso no sirve porque son continuos. En este caso, ¿no sería mejor despejar para sub 1? Sí, en este caso sería mejor para sub 1. En este caso no me sirve simplificar. Aquí, puedo sumarlos, que me sirve también. O bueno, sí, hasta para qué tener las dos. Es que yo tenía otro ejercicio y este en realidad no es el ejercicio que tenía, pero bueno. Listo. De acá pueden sacar a sub 1 o no. O de aquí, de cuál ustedes quieran. ¿Cuántos vale a sub 1 aquí? O sea, ¿cuánto vale a sub 1, mejor dicho? Pues sería 30 menos 9 por 36. ¿Sí? O sea, simplemente cogí este que sería 9 por 36. Eso me va a dar un número y lo pasé a este ladito y dejé la sub 1 solito. ¿Qué cuánto sería eso?
Negativo 294. Negativo 294. Y esto sería A sub 1. Si ya tenemos A sub 1, ¿cómo encontramos A sub 25? Pues la Con fórmula. la fórmula. Entonces, negativo 294 más n menos 1. ¿Cuánto sería? 25 menos 1, ¿cierto? ¿Sí? Sí. Sería 24 por d, que sería 36. Y entonces, ¿cuánto vale A sub 25? Bueno, lo que de esa vaina. 3 por 2, 6, y 6 por 4, 24, 84, 214, negativo 214. Yo tengo 570. Yo también. Ah, bueno, entonces 570. Mi multiplicación fue horrible. 570. Sí. Ah, claro, porque esto es 3, sí. Mi multiplicación fue horrible. Listo, ¿cuánto? 500, ¿cuánto? 70. 70. 570. Listo, encontramos a sub 25. ¿Listo? ¿Dudas, preguntas, quejas, reclamos? Moraleja de la historia. En este caso, siempre trate de anotar qué le están dando, o sea, por lo menos si son sucesiones aritméticas, qué le están dando a un ladito. Ah, me están dando esto, me están dando esto, me están dando la diferencia. Y trate de siempre anotar lo que usted también sabe. En este caso, usted se sabía la formulita. Usted sabía que A sub n era igual a sub 1 más n menos 1 por t. Y con eso después intente ver cómo lo puede utilizar para encontrar lo que le están pidiendo. ¿Estamos? ¿Seguros, dudas, preguntas, quejas o reclamos? ¿No? Listo. Entonces, vamos a hablar. Eso es como la parte traté de mostrarles varios ejemplos de cómo le pueden aparecer a ustedes los ejercicios con respecto a sucesiones aritméticas. ¿Sí? Ahora vamos a ver. Vamos a ver las sumas parciales de las sucesiones aritméticas. ¿Sí se acuerdan que eran sumas parciales? Más o menos, al menos. Acuérdense que la suma parcial lo que hacía era la suma de cada uno, o sea, ir como acumulando la suma de cada uno de los términos de la sucesión. ¿Recuerdan? Entonces eso sería como que si mi primer término de la sucesión era 1 y el siguiente era 2, bueno, en este caso voy a cambiárselo para que no sea el mismo del ejemplo, y el siguiente fuera 3 y el siguiente fuera 5, entonces pues si yo pedía S sub 2, ¿se acuerdan de eso? Era como que, pues el término 1 más el término 2. Eso era la suma parcial. Pues usted decía la suma parcial es 1 más 3. Entonces S sub 2 es 4. ¿Sí? Esa era la suma parcial. Bueno, evidentemente yo ya hoy dije que sí, pero entonces hoy quiero pues mostrarles algo como medianamente curioso, diría yo, no sé. Diga si la siguiente sucesión aritmética, si es una sucesión aritmética, ¿sí? Y diga cuál es su diferencia común. Pues yo ya hoy dije que esto es una sucesión aritmética, yo creo que me responden todos en coro, sí. ¿Cierto? ¿Cuál es la diferencia común?
1. 1. ¿Cuál es el término enésimo de esa sucesión? Es decir, A sub n. ¿Quién es A sub n? Sería 1, la misma fórmula, ¿correcto? Sí, señor. 1 1 más la paréntesis n menos 1 multiplicado por 1. por t, que en este caso es 1, pero pues para no colocarlo simplemente esto, es decir que A sub n es n. ¿Cierto? Sí. Nada raro. ¿Quién sería la suma parcial S sub 5? ¿Cuánto vale S sub 5? No es difícil de sumar. ¿Cuánto es? Da 15. Da 15. A ver, es decir, sería 1 más 2 más 3 más 4 más 5. 3, 6, 10, 15. Efectivamente, 15. Todos de acuerdo, ¿verdad? Nada extraño. ¿Cuánto es S sub 100? Alguien. Sin utilizar calculadora, ¿no? Sin usar calculadora, que ya sería trampa. Ni Excel, porque usted con Excel llega, corrige uno, baja hasta 100 y después lo selecciona y ya sabe cuánto suma. Supongamos que no tenemos ni calculadora, sino solo lápiz y papel. ¿Cómo calculo S sub 100? Da 300. ¿Cuánto? Da 300. Estás tirando un número al azar porque la verdad no sé, pero... Es que hice algo aquí, pero no creo que esté bien. ¿Ah? ¿Es que utilizaste qué? Hice un intento, pero no creo que esté bien. Bueno, ¿y cuál fue tu intento? Pues como supe que la sumatoria de 5 es 15, lo multipliqué por 20, porque 5 por 20 es 100 y ahí, pero no creo que esté bien. Bueno, sí, no creo. Tocaría pensar esa idea, como piensan todos los matemáticos, probar si sirve para un caso pequeño. A ver, supongamos. No sé si sea correcto, la verdad. A ver, hasta 5, o sea, ¿qué quiere decir? Que tú estás diciendo que cada 5 va a sumar 15. Pero eso es ya de una vez falso porque, por ejemplo, el 8 más el 6 más el 5 ya te está sumando de más. O sea, no puedes decir que ese 15 siempre va a estar repetido 20 veces. Okay. ¿Sí? O sea que no, por ese lado no. Pero es chévere que traten de jugar con eso. ¿Por qué les muestro esa vaina de S sub 100? Pues que está en la historia de las matemáticas. O sea, esto es un cuento viejo de matemáticas y como cultura general, diría yo, en matemáticas. Eso es en la época de antes, cuando no existían libros, cuando no existían libros, cuando no existían celulares, televisión y muchas cosas, pues un profesor de matemáticas que era muy flojo y no quería hacer nada con los niños, pues dijo, muchachos, hoy van a practicar la suma y van a sumar todos los números hasta el 100. Es decir, 1 más 2 más 3 más 4 más 5 más 6 y así, díganme cuánto es. El profesor dijo, no, ya tengo la hora libre, me voy a echar, me iré a, no sé, como no había nada, digamos que a leer un libro, cosa extraña, pero voy a ir a leer un libro. Sí, y resulta, sucede, acontece que un mancito chiquito, que yo creo que tenía que como 5 o 7 años, 6 años, no recuerdo bien, que se llama Gauss, levantó la mano prácticamente de inmediato y le dijo cuánto era la suma. Y lo hizo de una manera curiosa. Y quiero que se den cuenta de lo que sucede. Que ahí es donde yo me pregunto y al mismo tiempo quiero como plantearles la curiosidad. Es como que
Ustedes saben que los números no existen, ¿verdad? Los números no existen. Los números, usted no los toca, no los siente, no. O sea, eso se lo inventó el ser humano. Los números no existen. O sea, usted no ve un 2, usted no ve un 1. ¿Sí? Son una creación del ser humano. Un man dijo, la historia de los números es, ay, que es que yo tengo unas vacas y yo quiero contar mi rebaño, entonces, ay, necesito esta, entonces aparece el 1, y no se rían, en serio, así es la historia de los números, y después dice, bueno, pero cuando se me muere la vaca, yo necesito aprender a que haya si tengo 2 vacas, y se me mueren las 2, necesito un número que me represente todo, y ahí salió el 0, y así sale la historia de los números. Y así se la inventaron por cuestiones de que el hombre la necesitaba. Pero es gracioso porque al mismo tiempo, o nosotros somos demasiado inteligentes, pero nosotros cuando creamos los números también creamos miles de reglas, miles de cosas. Estamos en la era tecnológica y todo esto es a base de números, todo esto, ustedes creen que no sirve para nada las matemáticas, pero todo lo que usted está utilizando en este mismo instante son matemáticas. Las mismas comunicaciones son matemáticas. ¿Sí? Entonces, el niñito, para no abordar en la historia, el niñito llegó y dijo, listo, pues yo tengo esto, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, ¿cierto? Supongamos que sigue. Y él se dio cuenta de algo curioso. 5, 4, 3, 2, 1. No sé. 99, 100. Entonces aquí sería 1, 2. Ay, esto es al revés, perdón. Estoy loco. Esto va así, 1, 100 y esto va así. 100, 99, 98, 97 y aquí me falta 3, 5, 96 y aquí sería el 2 y acá sería el 1. ¿Cierto? O sea, ¿por qué digo que es curioso? Pues porque nosotros nos inventamos los números, pero porque diablos salen propiedades como estas, o sea, ni que nosotros lo hubiésemos pensado desde un principio. ¿Qué están viendo ustedes? ¿Qué pasa si yo sumo esas cantidades? Que vamos más o menos por la misma idea que intentaba Paola. Esto es la sucesión a estos italianos, pongamos. O bueno, no le coloquemos A, coloquémosle S. ¿Cuánto suma esto? 101. ¿Cuánto suma esto? 101. ¿Cuánto suma esto? 101. ¿Cuánto suma esto? Todos suman 101. Gracias, Génesis, porque si no hubiese escrito 100 veces esa vaina. Este también vale 101 y este también vale 101. Curioso, ¿no? Muy, muy curioso. Y pues en matemáticas, si yo sumé este con este, 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 este con este y este con este, ¿cierto? Pues yo también podría sumar este con este, ¿cierto? Que sería 2S, ¿cierto? Entonces sería 2S es igual. ¿Cuántas veces estoy escribiendo el 101? 100 veces. Pues sería 100 veces. ¿Qué necesito yo saber en principio? Esta. Es decir, solo necesito una S. ¿Cierto? Pues supongo que Gauss en ese entonces no hizo todo este proceso, él lo sacó de niño, como de niño creativo, y dijo, pues esto es... Y listo. Multiplico 100 por 101 y lo divido por 2 y eso es la suma. ¿Me siguen?
Si yo quisiera, con esto de aquí, porque yo, pues voy a darles como la forma teórica. Quiero explotar un poquito la curiosidad o como esa cosa que antes tenían y que todavía está, pero más disminuida, diría yo. Que eso es lo que por lo menos a mí me gusta en las matemáticas, ¿no? Como que las matemáticas están ahí, pero yo no sé si yo las descubrí o ellas ya estaban ahí o yo me las inventé y con lo que yo me inventé ahí tengo, pero tiene cosas chéveres. Por ejemplo, lo de la sucesión de Fibonacci. El man se la creó porque tenía un problema con unos conejos. Se la creó y salió con la sucesión de Fibonacci y después se dio cuenta de que eso estaba en la naturaleza. O sea, bueno, me la inventé o ya estaba. O sea, curioso con las matemáticas y curioso para esa época. Si yo trato de sacar una fórmula general de esa S, esta es como la más conocida, como la forma más conocida. ¿Cómo sería la fórmula? Este 100, ¿qué me estaría representando? La N. La N. O sea, esto sería S igual a N. Y este 101. ¿Cómo La saco el D. 101? No, porque la diferencia entre ellos es 1. Una sumatoria. N más 1. La forma más fácil de verlo es como dijo Sara, N más 1, ¿no? Pues esto es este más este. Y después se divide entre 2 todo. Esa fórmula sirve en el sentido de que la diferencia común es 1, ¿verdad? Pues claro, esto va a servir aquí porque me va a dar 101, va a ser N más 1. ¿Cierto? Pero la cosa puede cambiar. La voy a dejar por ahí. No sé cuánto da, pero después ustedes multiplican y dividen. La cosa cambia si yo les digo, por ejemplo, esto. 2, no sé, esta que no me gusta, 5, 8, 11. ¿Cierto? Esa ya la diferencia común no es 1. ¿De cuánto es la diferencia común? De 3. Bueno, vale. Exacto, de 3. En ese caso yo creo que con un ejemplo sencillo. Si yo quisiera utilizar esta fórmula, ¿me sirve? Por ejemplo, para sumar, para encontrar S sub 2, que sería sumar este más este. ¿Me sirve? Sería, ¿cuántos N tengo? Sería 2. Por N más 1, que sería 3. Dividido entre 2, pues esto sería 3. ¿Esa es la suma? Evidentemente no, porque pues me tiene que dar 7. ¿Cierto? Pues esta formulita de aquí sirve y es bonita para cuando le dicen, por ejemplo, si ustedes van y juegan billar, ¿cuánto suman los puntos de las bolas de billar? Usted sabe que va del 1 al 15, pues usted ya se sabe esta formulita y pues, bueno, pues si la bola más grande es 15, entonces 15 por 16 dividido entre 2. Porque la diferencia entre ellos es 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, hasta el 15. ¿Cierto? Esa fórmula sirve cuando la diferencia es de 1. De 1 nada más. Pero resulta Entonces la fórmula sería N por N más D, todo dividido entre 2. Vamos a ver si funciona. N, vamos a hacer con el caso de que estoy sumando en esta sucesión 2 términos. Solo 2 términos. N sería 2 por N más D, que sería 3 en este caso, dividido entre 2. Simplifico, esto daría 5. O sea que no. ¿Sí? Pero pues, oh sorpresa, supongamos que la sucesión termina aquí, hasta el 11.
11, 8, 11, 8, 5 y 2. ¿Cuánto suma esto? 13, 13, 13, 13. Dios mío, vuelve y funciona. Vuelve y funciona lo mismo. A lo bien yo me inventé las matemáticas o las matemáticas ya estaban. O sea, curioso. Ah, pues si esto era A, pues A, bueno, S, para colocarle S. S. Pues esto sería 2S igual a, pues estoy sumando 4 por 13 y esto sería S. Si quiero sumar los 4, ¿no? 4 por 13 dividido entre 2. ¿Cierto? ¿Cómo les voy a ayudar a mostrar la fórmula general de una manera intuitiva? Mire que si usted puede coger cualquier sucesión aritmética de esta manera y siempre va a ocurrir esto, que la suma del último término que usted quiere sumar con el primer término que usted quiere sumar siempre va a ser constante, o sea, siempre le va a dar un mismo número, 3, 4, 24, 24.680, lo que quiera, ¿sí? Pero, ¿qué siempre está haciendo usted? ¿Qué término es? S1. El primero, A sub 1, porque es de la sucesión, ya es como de la suma. ¿Y cuál es? A sub 4. A sub 4, es decir, hasta donde usted quería sumar. ¿Cierto? Ah, pues, ¿qué tal que funcione esto? ¿Sí funciona o no funciona? Sí. Es decir, que usted siempre va a tener esto de acá. O sea, va a tener... Porque si ven que el truquito, ¿cuál es de lo que se dio cuenta Gauss? Gauss se dio cuenta de que si usted suma el primero con el último que usted quiere sumar, esa suma siempre lo va a hacer constante, mire. Este es el primer término de la sucesión y este es el último término de la sucesión que yo quiero sumar. Y esa suma me da 101. Y si yo sigo con los siguientes términos así de a pares, siempre me va a hacer lo mismo. ¿Cierto? ¿Convencidos o no convencidos? Es decir, que yo puedo intuir que si yo quiero sumar, si yo quiero encontrar la suma parcial de una sucesión aritmética, cualquiera, la que sea, no importa cuál, yo siempre la voy a poder obtener hasta el número que yo quiero sumar, multiplicado por el primer término de la sucesión, más el último término que yo quiero sumar, dividido entre 2. ¿Me siguen? ¿Seguros? Yo sé, algunos dirán, qué vaina tan aburrida, ¿por qué no solo me dio la fórmula y ya? Pero resulta, pues como yo soy matemático, entre comillas, puro, pues a mí me enseñan a hacer todas estas pendejadas, perdón la expresión, y a mí me parece curioso y a veces al mismo tiempo interesante, o sea, como que, no sé, divertido. Divertido que de cosas que uno pensó que era inventado, salgan curiosidades para el mundo y que tengan propiedades divertidas. Entonces, la pregunta es, ¿existe una fórmula para encontrar cualquier suma parcial en cualquier sucesión aritmética? Es decir, ¿es posible encontrar una fórmula para esta cosa? Pues la respuesta debería ser sí.
Matemáticamente usted lo puede probar. ¿Cómo lo puede probar? Pues utilizando la misma idea de Gauss. Usted coge el último término de la sucesión, lo suma con el primero y mira cómo lo puede obtener. Voy a tratar de, en estos 4 minutos que quedan, tratar de esbozarles cómo sale este. Claro, nosotros ya sabemos que S sub. En este caso coloqué S sub K para que aquí quedara exactamente lo que nosotros llamamos A sub N. Por eso cambié el subíndice. Pues nosotros, pues yo ya les dije, ¿no? A sub N es lo mismo que A sub 1 más A sub N dividido entre 2 multiplicado por N. Pero eso, obviamente, un matemático le habría dicho, pues, yo no le creo sino hasta cuando me lo pruebe matemáticamente que sirve para todas. Y pues matemáticamente es hacer el truco, pero con esto. ¿Quién sería el primer término de esto? Pues el primer término de esto sería cuando n vale 1. Cuando n vale 1, pues vale A sub 1. Más. Cuando n vale 2, ¿cuánto vale esta cosa? Uno. No. Si n vale 2, ¿cuánto vale todo esto? 2 menos 1, 1. 1 por d, pues sería A sub 1 más d. ¿Cierto? ¿Sí? Y así voy infinitamente hasta el penúltimo término. ¿Quién es el penúltimo término? Es decir, cuando n sea igual a k menos 1, que es el penúltimo, ¿no? El 1 antes del último. Pues yo lo reemplazo en la fórmula, pues lo reemplazo, pues eso sería A sub 1 más, si reemplazo k menos 1 en n, o sea, porque n ya vale k menos 1, pues sería k menos 2 por d. Y el ultimito, es decir, hasta acá, que es lo que yo quiero sumar, pues sería A sub 1 más k menos 1 por d. ¿Cierto? ¿Y cuál era la idea de Gauss? Y lo sumo. Ah, pues voy a coger este, que sería A sub 1 más k menos 1 por d, más A sub 1 más k menos 2 por d. Más, y así sucesivamente, aquí y aquí, por aquí en este que acá no sé. Y por aquí en este tendría que ir a 1 más d, y en este último sería A sub 1. ¿Cierto? O sea, simplemente lo giré lo que hacíamos con el ejemplo. Cogía los números, lo volteaba y lo sumaba. ¿Cierto? Y pues ahí finalmente yo sumo esto, 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 y me va a dar siempre una cantidad fija. Y esa cantidad fija es siempre esta primera, que sería 2 A sub 1 más k menos 1 por d. Más, y estoy seguro, o sea, no, si me lo quieren refutar, háganlo ustedes. Miren cuánto suma esto de aquí. Y verá que les va a dar exactamente esto. Les va a dar exactamente esto. ¿Sí? Y así sucesivamente hasta el último, que va a ser 2 A sub 1 más k menos 1 por d. ¿Verdad? ¿Cuántas veces lo estoy repitiendo? K veces. Y lo divido entre 2, que era lo que hacía con el otro. ¿Y qué obtengo? Esto.
tenía más espacio para explicarles, pero ya se acabó el tiempo. Obtenemos la que ya habíamos dicho, que es esta. Obtenemos esta, que en últimas, esta y esta son la misma. ¿Estamos? ¿No estamos? Cristian me aburrió con toda esa vaina, me hubiera dicho la fórmula y ya. A la próxima solo les doy la fórmula. Génesis Rodríguez. Mis neuronas quieren explotar. ¿En serio? No, sí. ¿En serio? ¿En serio? No, no puede ser. Génesis, ¿tú qué estudias? Ahora mismo estoy en agronomía, pero me quiero transferir para ciencia animal. Bueno, pero ahí le va a tocar como hasta cálculo, ¿verdad? Sí, cálculo. No estoy segura, pero tengo que chequear. Bueno, entonces, de pronto más adelante sí les tallen aún más. Eso es lo que un matemático diría que eso es una demostración, ahí a la mansalva, pero es como una demostración de que todo lo que usted hace, todas las fórmulas que usted ve en ingeniería, en ciencia animal, en estadística, todo es demostrable matemáticamente. Ya no es algo que sale así porque sí. Y es alguien que se sentó y como no habían ni televisores, ni internet, ni celulares, pues aunque parezca gracioso, era que se sentaban a leer porque pues qué más podían hacer y a pesar de la vida. O sea que ahora uno quisiera que hiciéramos todos. Lo último que les digo, sé que les estoy robando muchos minutos de más, porque esto es lo mismo, pues des en cuenta que mire, esto es n dividido entre 2 por a sub 1 más a sub 1 más n menos 1 por d. Pero esto de aquí es a sub n. ¿Sí? Por último, muchachos, ya en la próxima clase hacemos lo que nos gusta a todos, ejemplos. Solo quería mostrarles esa curiosidad de sacarlos. Esta es como la más sencilla de sacar, las otras no las voy a explicar porque son más complicadas. Ya califiqué los primeros laboratorios, muchos les dejé comentarios sobre el laboratorio, habían unas cosas que estaban ordenadas, sí, no voy a decir que no, pero también piensen en que para mí corregir digitalmente es difícil, o sea, en serio es difícil. Solo como comentario general, porque a la mayoría le fue bien, cuando vayan a hacer las gráficas, por ejemplo, de exponenciales y esas cosas, tracen la asíntota, o sea, en serio, tracen la asíntota. Márquenla así con un puntito. Como que, porque algunos se pasaban, o sea, como que la asíntota era acá y se pasaban. Entonces, pues, la gráfica está mal. ¿Sí? Yo no bajé muchos puntos por eso, pero pues para que lo tengan en cuenta, tal vez en el examen. O sea, porque por mí pasa. Pero en este caso, como yo no soy el que directamente les va a hacer el examen, o sea, va a ser departamental, pues tienen que tener más cuidado en ese tipo de cosas. Porque hay cosas que yo paso, pero puede que en el examen departamental aparezcan y usted diga, pero ¿por qué? ¿Sí? Muchachos, muchas gracias.